Vamos a ir a la fuente oficial. Ya saben que nos está esperando un ciudadano asiático en Sevilla, pero antes se nos acumula el trabajo para bien, porque queremos informarles todo lo posible, y es fundamental en este caso ir a la fuente institucional. Eva Ramos, buenos días. ¿Con quién te encuentras? Buenos días, Fernando. Buenos días, compañeros. Estamos en este momento con Inmaculada Salcedo. Ella es la portavoz del grupo de trabajo que tiene la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, precisamente expertos especializados en este tema que están trabajando profundamente. La gente está preocupada. ¿Puede llegar el coronavirus o lo que se está conociendo ahora como nuevo coronavirus aquí a Andalucía? Bueno, en principio, como poder llegar, podría llegar. De hecho, en España hemos tenido 2 casos sospechosos que luego han ido bien y ya se han descartado, y a día de hoy tenemos 0 casos. Que pueden llegar casos, evidentemente, como pasa en cualquier país cercano, pues pueden llegar, pero estamos preparados para ello, eso también lo tengo que decir. Estamos trabajando intensamente, coordinados la Consejería de Salud con el Ministerio para todas las eventualidades que nos puedan venir. ¿Estamos preparados entonces en todos los hospitales andaluces? Si hubiera alguna alerta en alguna provincia de Andalucía, ¿los sanitarios pueden actuar en ese mismo instante? Los sanitarios tienen toda la formación y toda la información, se han diseñado grupos de trabajo con circuitos internos, afinando hasta el último paso que hay que dar si llegara algún caso sospechoso, y desde luego preparados estamos, evidentemente. Preocupados, pues estamos alerta, obviamente, trabajando todo el tiempo, sin descanso, a ver cómo va evolucionando el brote en los países donde van apareciendo casos, para tomar las medidas oportunas, coordinado en todo momento con el Ministerio de Sanidad, como no puede ser de otra manera. Inmaculada, gracias por estar con nosotros una mañana más en la televisión de todos. Mire, yo quisiera preguntarle, porque acaba de decir y es lógico, que están haciendo un seguimiento a cómo evoluciona el coronavirus en otros países. Hemos puesto el ejemplo significado, subrayado de Italia, por todo, por estar en Europa, por proximidad, por las relaciones sociales entre España e Italia, más allá de las propias políticas institucionales. Mire, ¿se sabe ya cuál ha sido la causa del contagio en Italia, ese paciente cero que se le suele llamar, el transmisor del virus, y en definitiva cómo ha llegado hasta este país? Pues la verdad que se está estudiando en profundidad. Nosotros estamos en contacto con todo lo que va surgiendo sobre este estudio, a ver cómo se ha producido el contagio. Se habla de un periodo de incubación de una persona que venía de fuera, que había estado en China, un contacto de alguien con China. Exactamente no le puedo decir ese dato porque no lo tenemos nosotros. Pero sí que es verdad que se está estudiando y queremos saber un poco toda la cadena de transmisión para estar nosotros también pendientes de lo que pudiera ocurrir. Nosotros le tengo que decir que aislamos y miramos siempre el estudio según sospecha, con lo cual estamos preparados, y si luego se descartara el caso no tendríamos ningún problema. Lo importante es que no se nos escape ningún posible caso para que no disemine el contagio, y en eso tenemos que estar tranquilos. La población de momento debe seguir tranquila y confiar plenamente en las autoridades sanitarias, porque tenemos diseñados todos los circuitos para que esto no ocurra. Por cierto, se lo hemos preguntado muchas veces, pero creo que no está de más y aprovecho de nuevo la ocasión. Sí. A ver, Inmaculada, ¿cómo se contagia el coronavirus y a qué se parece? Para que, bueno, en principio se genera esa alerta, aíslan al paciente que tiene una sintomatología determinada y finalmente lo han descartado. Pero ¿a qué se parece el coronavirus en relación a otras enfermedades? Bueno, pues lo he comentado efectivamente en otras ocasiones, y lo que quiero decirle a la población general, que lo primero que sigue teniendo una letalidad baja, es decir, es una enfermedad que tiene menos mortalidad, menos letalidad que otros coronavirus que ha habido en otros brotes epidemiológicos que hemos tenido, como el MERS o el SARS. Dicho esto, cualquier persona que tenga el antecedente epidemiológico que vaya determinando la Consejería de Salud en contacto con el Ministerio de manera permanente, debe estar alerta ante un posible cuadro respiratorio similar a una gripe o a un catarro de vía alta más profundo, ¿no? Pero lo importante aquí es el antecedente epidemiológico que se vaya determinando en cada momento. Hoy por hoy, si no cambian las cosas a día de hoy por parte del Ministerio, el antecedente epidemiológico es haber viajado a China en los últimos 14 días y tener un cuadro respiratorio grave, o bien provenir de la provincia de Hubei y tener un cuadro respiratorio no tan grave, entre otras cosas, o ser el contacto de un caso confirmado. Esos son a día de hoy los criterios.
En este caso podríamos decir que a lo mejor mañana, con toda la prudencia que hay que caracterizar la evolución de estos brotes epidemiológicos, esto podría cambiar. Y si cambia, lo informaremos evidentemente a la población, como solemos venir haciendo, con absoluta transparencia. ¿Qué puede hacer mientras la población? El que haya venido y cumpla un criterio epidemiológico y se encuentre con un cuadro respiratorio compatible, si es leve, se debe de quedar en domicilio, aislado en domicilio, tratándose como si fuera una gripe o como un proceso respiratorio de vía alta. Si es grave, debe de acudir a urgencias, pero debe de poner en conocimiento de las autoridades sanitarias de salud pública el antecedente epidemiológico. ¿Para qué? Para que estemos preparados y cuando acuda a un servicio sanitario tengamos las medidas preventivas adecuadas y no contagie al resto de pacientes que acuden a esa urgencia o a esos servicios sanitarios. Doctora, que lo es, para descartar muchas de las cosas que se dicen y se escuchan y para saber qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, esta mañana escuchaba con Jesús Vigorra en su programa en Canal Sur Radio, escuchaba a quien decía: yo ya no doy más besos a nadie. Es mucho peor dar un beso a un desconocido que llevar la mascarilla. ¿Qué nos puede decir desde la ciencia? Sí, claro, todo esto suena un poco frívolo, pero al final está ya un poco en la mentalidad de muchos ciudadanos, por lo que parece. Claro. La verdad que somos latinos, somos muy afectivos y eso es muy bueno. Evidentemente, cuando una persona tiene un proceso respiratorio de vía alta, no es el momento del cariño. Lo he dicho en muchas ocasiones y hay que evitar ese tipo de manifestaciones y mantenerse a una distancia de 1,5 metros, 2 metros de otra persona, porque las gotas que nosotros expulsamos al hablar, al estornudar o al toser pueden contagiar y transportar el virus. Pero también es muy importante las manos. Las manos se pegan las gotas del virus y sobreviven en las manos donde tocamos todo. Entonces hay que descontaminarse frecuentemente las manos. Y evidentemente hasta que no pase el proceso respiratorio es mejor no tener ese tipo de manifestaciones. Pero una vez pasa el proceso respiratorio tenemos que volver a ser como somos. ¿Y las mascarillas realmente sirven para algo? Obviamente, un paciente que tiene un cuadro respiratorio de vías altas y un cuadro compatible, la mascarilla impide que las gotas que se producen al toser o al estornudar o al hablar salgan. Obviamente es una medida de barrera importante y forma parte del equipo de protección que tenemos que tener en los centros sanitarios. Por cierto, nos han llamado unos padres de unos chavales de Fuengirola, acaban de regresar de Milán de su viaje de estudios. Los niños han estado pasando unos días en la zona que después ha resultado afectada, al menos en varias comarcas, por el coronavirus. Y nos preguntan, ¿qué medidas preventivas? Porque los niños no tienen aparentemente ningún problema de tipo griposo, ¿no? Pero ¿qué medidas deben tomar? Nos preguntan. Pues muy fácil, observarlo en su domicilio, tranquilamente, esperar a ver si aparece algún síntoma respiratorio. Si apareciera, tratarlo en casa como si fuera una gripe o fuera un catarro común, comentarlo por el antecedente epidemiológico si se ampliara, que hoy por hoy no está contemplado. Vamos a ver lo que dicen las autoridades sanitarias a día de hoy. Si se amplía el criterio epidemiológico a Italia, veremos a ver si habría que ponerlo en contacto con salud pública, pero si está bien, en casa clínicamente como un paciente normal. Es donde mejor se puede recuperar y ya digo, la mortalidad, la letalidad que nosotros decimos desde el punto de vista epidemiológico, que es de los casos afectados, cuáles se mueren, sigue siendo a día de hoy mucho más baja que otros coronavirus. Doctora, China, a pesar de la presencia de miles de ciudadanos chinos en España, a pesar de la presencia también de españoles en China, a pesar de las relaciones comerciales que hay entre ambos países, se sigue viendo muy lejos. Pero Italia, sobre todo si lo comparamos y dimensionamos en relación a la distancia que hay con China, se ve aquí al lado. Se han hablado, por ejemplo, este fin de semana de la posibilidad de cerrar fronteras. ¿Es esta una medida que podría llegar a tomarse en caso de que el coronavirus siga avanzando por Italia? Bueno, tenemos que decir que las autoridades sanitarias tienen que ceñirse a lo que marca el Reglamento Sanitario Internacional, que a través del Ministerio nos marca las directrices que tenemos que seguir. Ya comentó el director del Centro de Alerta del Ministerio ayer en rueda de prensa que el cierre de fronteras no afecta especialmente al control de este tipo de brotes. Se hacen medidas en casos muy drásticos y siguen apareciendo casos a pesar de que hay cierre de fronteras. Hay que ser muy cautos con estas medidas y estaremos también a lo que nos digan desde el Ministerio y desde la Consejería de Salud, que está en contacto permanente con el Ministerio. Inmaculada Salcedo es portavoz del Grupo de Vigilancia del Coronavirus en Andalucía. Le agradezco que siempre esté a disposición de la ciudadanía, de esta televisión pública, para ofrecernos
con rigor médico, es lo importante, todo lo que hay que saber, o lo más inmediato acerca de esta enfermedad y de la evolución que tenga en Europa. Gracias por estar con nosotros, lo dicho, un abrazo.